documentos de Estados Unidos que están en manos de verdaderos revolucionarios egipcios, marcaron que le pidieron a Mubarak que permaneciera en el poder cuando Mubarak quería irse, hasta que ellos pudieran reemplazarlo por alguien que no cambiara la situación de Egipto. Y ahora estamos viendo que Egipto participó con Estados Unidos, con la CIA, en la conformación de los grupos que iban a ser llamados rebeldes después por los progresistas nuestros, que ni siquiera estudiaron de dónde vino esto, quiénes son. Gente que defendía al rey Idris, cosas, y con la facilidad de una frontera permeable, como es la frontera libia, y sobre todo en la zona de Benghazi, donde todo esto empezó, zona petrolera, por supuesto. Y entonces, ahora, lo que yo te voy a decir, un pensamiento para los europeos. Los europeos han caído en la trampa de una manera espantosa, porque, como dice Paul Harris, un analista de Estados Unidos, la guerra contra Irán no fue solo por el petróleo, fue por posiciones, por otra parte, y fue contra el euro. En ese momento Europa llegaba a su clímax en la Constitución de la Unión Europea, lo que iba a significar un poder, un posicionamiento de Europa en el mundo extraordinario. Entonces, dice, la guerra de Europa, en la que Europa participó como participante, es contra ellos. Fue una maniobra de Estados Unidos, porque el euro estaba ocupando muchos lugares, porque estaban negociando en euros. Ahora como Irak había decidido negociar en euros con Europa, Irán también, Libia también estaba negociando en euros. ¿Qué pasaba con el dólar? Entonces necesitaban romper la OPEP, necesitan romperle las piernas a Europa. Y el pueblo europeo, desinformado y manipulado totalmente, no sabe que lo están entregando atado de pies y manos, porque no es casual que conjuntamente con esta situación le propongan el proyecto neoliberal que fracasó en el mundo, que destruyó América Latina y que destruyó a los gobiernos, incluso de ellos, del poder de ellos, porque los pueblos se rebelaron. Sí. Y no es casual que haya habido casi 500.000 personas en una rebelión en Londres. No es casual que en Grecia, en España, los movimientos que van a haber, porque recién están comenzando. Cuando vean el daño social y destructivo que provoca este proyecto, que les ha impuesto Estados Unidos a una Europa que no tenía necesidad de eso. ¿Qué necesidad tiene Europa de abandonar sus proyectos sociales? A ver qué necesidad, si los ha mantenido en tiempos mucho más difíciles que esto. Entonces, yo les decía, ustedes antes, a nosotros que somos la mayoría hijos de europeos, nos aconsejaban de padres a hijos. Ahora los hijos les estamos aconsejando a los padres, cuídense, porque estos proyectos, si le han aplicado una especie de operación Cóndor, con esos traslados de prisioneros, llevándolas a instalar cárceles secretas a una Europa que se dice demócrata y defensora de los derechos humanos, que no van a poder hacer. Entonces, eso que vos preguntabas hoy, me preguntabas, ¿qué pasa? En las doctrinas de seguridad hemisférica está contenido todo esto, y están llevando en las leyes antiterroristas, el Acta Patriótica de Estados Unidos, están imponiendo cosas que no son Cóndor, pero tienen base no solo en Cóndor, en todas las operaciones que han realizado, en toda la experiencia realizada por medio de estas leyes antiterroristas, están tratando de que los estados entren en esta nueva situación. Están instruyendo a las policías regionales, que se están transformando en otro tipo de fuerzas, en esas escuelas de policía que no son Cóndor, porque esas escuelas son una instalación legal. Lo que pasa es que lo ilegal es que los pueblos no sean consultados sobre cuál es el sistema de defensa que quieren para su país, ni los acuerdos de seguridad que se firman. Los pueblos no son consultados, y en esto sí tenemos que entablar una lucha. No puede ser que no pasen por los parlamentos estas leyes, y cuando pasan por los parlamentos los pueblos no puedan intervenir votando si quieren quedar prisioneros de una ley antiterrorista que hoy viene un militar en Argentina, la aplica, y en 2 momentos están matando gente de la misma manera que antes. Sí. Están instalando cárceles secretas como tiene Estados Unidos, el Acta Patriótica que autoriza a meterse en la vida privada de todos, que anuló todas las conquistas
democráticas de Estados Unidos, no hay democracia en Estados Unidos. Con esta ley del Acta Patriótica, esa democracia es absolutamente encubierta. Tampoco se le consulta, pues, se le dice la verdad al pueblo de las guerras en que están interviniendo. Y entonces yo creo que ahora esto de Cóndor queda chiquito, es una operación, claro, pero es una operación que nos sirve a nosotros como para meternos en esa red de arañas, si es que la utilizamos de esa manera y no queremos perpetuarla en el tiempo cuando ya no existe. Eso fue un momento. Ahora, los personajes que intervinieron en esta operación están participando en otras cosas. Claro. Muchos son empresarios fabulosos, tranquilamente. Guillermo Endara fue presidente de Panamá con la invasión norteamericana, fue nombrado en el Comando Sur como presidente de Panamá. Y bueno, todo esto nos indica que la Operación Cóndor es importante si le damos su dimensión exacta. En cuanto a nosotros queremos sacarla de su dimensión y decir a cualquier cosa le llamamos cóndor, estamos obstaculizando la justicia que tiene que hacer justicia sobre un hecho que sucedió en tales circunstancias y con tales personajes. Y estamos disminuyendo la importancia que tienen las cosas nuevas, que son muy superadoras de Cóndor, pero por lejos, porque ahora tienen un montón de otros elementos nuevos, agregados, que no son solo de trámite militar, ¿no?, sino que tienen una gran parte de la sociedad incorporada a la contrainsurgencia. Y eso es peligro. Bueno, Estela, me gustaría quizás rondar un poco esta entrevista son temas con tanto contenido muy difíciles de tratar. Sí, realmente, pero muy interesante y sobre todo es muy importante estos temas. Después tres días de que había asumido, por ejemplo, la presidencia el señor Porfirio Lobo, el 27 de enero, el 30 de enero 2010, el año pasado, llegó el señor Álvaro Uribe para, durante 3 horas, solamente firmar un acuerdo de cooperación de seguridad contra terrorismo y contra el narcotráfico con el señor Lobo en Honduras. Pues sabemos que los gringos ya tienen 7 bases militares en Colombia. Uribe decía que prácticamente la guerra está derrotada, entonces uno no entiende por qué va a instalar 7 bases militares en ese país. De todas maneras, y supimos también de que el ejército colombiano está operando en territorio hondureño y junto con el ejército y la policía hondureña. Paraguay. No, en Honduras, en Paraguay también, sí. Y ahí supimos también de que Colombia ha suscrito convenio de cooperación militar y policial con 13 países, bueno, me imagino principalmente en América Latina, pero seguramente afuera de la frontera también. Ese también es una forma de institucionalizar lo que le hicieron bajo forma clandestina, Operación Cóndor en la década 70, 80. ¿O sí? ¿Cómo podemos? ¿Qué lectura haces tú? Yo es contrainsurgencia. Yo te digo que es la guerra de baja intensidad aplicada en América Latina con todos sus elementos funcionando a full, como se diría, a su máxima potencia. Entonces, Uribe fue el presidente clave para la contrainsurgencia, para la nueva contrainsurgencia, para esta guerra de baja intensidad, que está en el trasfondo de la doctrina de seguridad hemisférica planteada por Bush en el 2001, de las nuevas doctrinas de seguridad hemisférica y de todo lo que se está actuando, de todo lo que se ha actuado en Irak. Vemos cómo se ha actuado rápidamente, ya en alta intensidad mediana y alta intensidad rápidamente. Entonces, este entramado es extender el control sobre la región. Ellos se propusieron en el año 90 que había que controlar esta región. En la justicia, democracias en que la justicia estuviera controlada por ellos. Y lo están logrando. Como John Negroponte, Honduras es un modelo. Honduras es un modelo de cómo hacer un golpe, cómo mantenerla, en que la justicia primero la gana el Congreso. John Negroponte, habría que averiguar cuánto le pagaron a cada diputado para que cambiara de opinión. Entonces tenía un Congreso y una justicia a favor del golpe. Esto es insólito, pero lo hicieron y lo pueden hacer en otro país.
Entonces ellos, con el medio de Uribe, empezaron a firmar estos convenios, como el de Paraguay, que lo firmó Lugo, el ministro del Interior de Lugo, Filisola, que era hermano de un dirigente socialista. Por ser hermano de un dirigente socialista no podés confiar, porque nunca debieron firmar ese convenio. Entonces, ¿qué tenemos? No solo los colombianos, también hay israelíes, sí, en Honduras, en Colombia, en esto. Entonces hay unos convenios, muchos de los cuales nosotros desconocemos, pero el papel de Uribe es tan importante que imagínate lo que lograron, y en esto está lo que tenemos que estudiar ahora, el papel de Sarkozy en Francia, porque así como se llevó a Uribe a Francia, lo han nombrado como profesor a un criminal de lesa humanidad que tiene más de 30.000 personas desaparecidas durante su periodo de gobierno. La instalación de los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad, pero absolutamente crímenes de lesa humanidad sin ninguna equivocación. Y entonces este señor me empezó a firmar, Uribe, como ellos lo presentaban, no firmen porque el ejército colombiano, porque nosotros somos un ejército de la seguridad nacional, el ejército colombiano, y esto nos lleva a estudiar el tema colombiano, del que nadie habla de las muertes. Hay 250.000 desapariciones forzadas en los años en que lleva ese terrorismo de Estado encubierto. Un ejército que maneja televisores, maneja cantidad de dinero, que lo que se parece más cercanamente al esquema del ejército colombiano es el ejército guatemalteco en su momento, esa larga dictadura militar de Guatemala. Estuvieron muchos israelitas también en Guatemala. Claro, pero se parecen mucho en el esquema de conformación, que el otro es más pequeño, un país más pequeño por supuesto, pero el ejército colombiano tiene un poder y ha mantenido un terrorismo de Estado encubierto a lo largo de un montón de gobiernos. Por ello siguieron funcionando como tales, con el paramilitarismo incorporado como nación. Ese paramilitarismo colombiano está en Irak. Ese paramilitarismo colombiano está participando en otras acciones, en otros países, en Afganistán, está participando ahora seguramente en Libia. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta qué silenciamiento ha habido, qué pobreza política tenemos en América Latina, que los políticos no se animan a tratar estos temas. Voy a decir contrainsurgencia y te miran como si fueras un loco suelto. Decir guerra de baja intensidad, ahora algunos se animan a hablar. Pero yo me acuerdo que cuando yo vine acá, me volví desde México y de Centroamérica aquí, después de la invasión a Panamá, me encontré con un país donde es como si no tuvieran ni idea de qué estaba haciendo Estados Unidos con nosotros. Si vos no estudiás lo que prepara el país del cual estás dependiendo, y toda América Latina tiene dependencia de Estados Unidos, más alta, cada país menor o mayor, pero estamos con dependencia de Estados Unidos, no somos independientes todavía ninguno, salvo Cuba, no hay ningún otro dependiente que pueda decirse somos realmente una república independiente, no lo hay. Estamos tratando de avanzar hacia eso en este momento como nunca se había logrado con esta integración y estos movimientos. Y fíjate todo, solo un avance político, de una integración política, mueve tantas fuerzas para destruir todo eso. Entonces tenemos que darnos cuenta, y Uribe les ha servido extraordinariamente bien. Provocó 3 días antes que iba a entregar la presidencia a Juan Manuel Santos a Venezuela y Chávez, diciendo que bueno, está por supuesto el viejo disco rayado de que la insurgencia colombiana está en territorio venezolano. Sí. Bueno, pero eso es tan viejo, tan antiguo, que vos te preguntas, ¿cómo puede ser una cosa tan antigua? Cuando querían intervenir aquí, usaron a Sendero, antes era Cuba, donde estaba Cuba en todas partes, ¿no? Entonces vos llevabas un libro de Cuba y ya podías morir a manos de cualquiera. La Unión Soviética, después pasó Cuba, después pasó Nicaragua también. Cualquier nicaragüense que se atrevía a cruzar por tierra por esas fronteras de Guatemala y El Salvador podía quedar en cualquiera de esos países solo por ser nicaragüense. Ahora son venezolanos. Claro, y después y la FARC, ahora la FARC está en todas partes. Antes era Sendero Luminoso. Acá en la Argentina un día aparece que estaban operando en Salta la DEA, la CIA, porque durante el neoliberalismo aprovecharon para meter oficinas de todos estos. Ya no necesitan estar en la embajada metidos, ahora tienen oficinas
y grupos de operación, que son estos FORS, las fuerzas estas de operaciones que ellos tienen, que con 12 tipos metidos en un lugar ya tenés asegurado el control de una